Buenas noches, hermanos. Es una alegría nuevamente estar reunidos aquí para un curso más, una clase más sobre historia de la iglesia. Entonces, sean bienvenidos a todos los que se conectan a esta clase que de por cierto va a ser muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre los padres de la iglesia, un periodo de la iglesia muy interesante, muy profundo y muy desafiante también, ya que la labor nuestra va a consistir en escarbar la teología, la vida, la práctica eclesial de los primeros cristianos. Y tenemos mucho que aprender de ellos, tenemos mucho que rescatar de ellos. Entonces, de todas maneras, como siempre, va a ser una clase que tiene que desafiarnos en la misión ahora. Entonces, voy a compartir pantalla, si ustedes me acompañan. Entonces, bueno, la semana pasada habíamos estado hablando sobre la iglesia en los primeros 100 años, prácticamente hasta la vida del último discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y vimos cómo es que la iglesia se fue desarrollando en los primeros años. Entonces, solamente a modo de comentario, antes de pasar a los padres de la iglesia, quería que podamos repasar un poco lo que habíamos estado conversando. Desde la ascensión de Cristo hasta los 100 años, prácticamente conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, es una iglesia que está dirigida por los apóstoles, es una iglesia que luego va a ser dirigido por ancianos, presbíteros, y después vienen los discípulos de los discípulos. Pero hay algunos detalles que son muy importantes. Les habíamos comentado que desde el año, digamos, 33, que vendría a ser el año de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, hasta el año 60, algunos estudiosos dicen 30 años después, la iglesia no tuvo, digamos, las escrituras del Nuevo Testamento en forma escrita. O sea, no había los hechos de Jesucristo o las palabras dichos de nuestro Señor Jesucristo por escrito. O sea, no conocemos que cada evangelista o los evangelistas que estuvieron con Cristo, no es que ellos anduvieron simultáneamente escribiendo su evangelio, no es así, sino que el inicio de la redacción de los hechos, de los milagros y de los dichos de nuestro Señor Jesucristo fue años después. 20 a 30 años después, cuando se comienza a poner por escrito los dichos y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este primer periodo es un periodo en el que la iglesia va a alimentarse, va a tener que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios solamente por la tradición oral. Debieron haber sido años muy complicados porque no tenían el privilegio que nosotros tenemos de poder contar con la palabra de Dios en un soporte escrito para poder leer. Entonces, pero fueron años en donde la iglesia permaneció en la palabra recordando oralmente todo lo que el Señor había mandado a enseñar. Aquí tenemos que resaltar la gran labor que desempeñaron los apóstoles en transmitir todo lo que el Señor les había encargado. Entonces, hasta que comenzó recién el primer trabajo de escribir, y aparecen probablemente las epístolas de Pablo se escriban primero, segunda Tesalonicenses o primera, entonces, y luego aparecen los evangelios, Marcos, Mateo,
Lucas y Juan es posterior. Pero a partir que, desde el momento que la iglesia comienza a tener estos manuscritos, aún así el acceso a estos era un poco complicado. Entonces, era una iglesia que de alguna manera contaba ya con algunos escritos, pero que su acceso de todas maneras era muy complejo. ¿No? Tenía epístolas y tenía también los evangelios. Debo decir aquí, no solamente los evangelios que tenemos en la palabra de Dios y las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento son los únicos libros que se han escrito acerca de Jesucristo. Hubieron mucho más. ¿No? Entonces, Juan nos dice que si se escribiera todo lo que Jesús ha dicho y se pusiera por escrito, ni aún todos los libros del mundo caberían, dice Juan, ¿no? Entonces, lo más probable es que hay muchas cosas que no tenemos escrito acerca de Jesús. Pero estos están en el canon, que son para normar la doctrina de la iglesia y para que la iglesia pueda, a partir de esta palabra escrita, pueda alimentarse, pueda crecer. Y para nosotros los cristianos, esta palabra escrita, nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras, viene a ser para nosotros la autoridad, la regla de fe y conducta. ¿Ok? Entonces, estos más o menos eran los primeros años de la iglesia. Bien, ahora sí, pasemos al capítulo de hoy, los padres de la iglesia. Es un periodo maravilloso, es un periodo muy lindo, fantástico, porque al conocer la vida, pensamiento, producción literaria, teológica de estos primeros cristianos, uno queda sorprendido de la profundidad, de la manera como practicaron los primeros cristianos la vida cristiana, totalmente distinta, fueron sociedades y culturas totalmente distintas a nosotros. Tenían un idioma distinto, tenían una cultura distinta, costumbres distintas, todo. Entonces, es interesante ver cómo a partir de esa cultura ellos comienzan a dar inicio a todo lo que viene a ser este periodo post-apostólico. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar a estudiar la patrística, porque también es con este nombre que se conoce también la patrística, entonces quiero hacer algunas precisiones, ya que dentro del ambiente protestante casi no es común estudiar la patrística, entonces, a los padres de la iglesia. Entonces, yo creo como introducción a la patrística, debo hacer algunas precisiones. ¿Ya? Y esto nos va a ayudar para poder tener un estudio sin prejuicios, sin quizás tabúes, porque para algunos sectores evangélicos, los padres de la iglesia son temas que no debían o no deberían tocarse. Entonces, eh, a ver, la primera precisión. Yo considero que los padres de la iglesia no son patrimonio, no es patrimonio de la Iglesia Católica Romana. O sea, hablar de los padres de la iglesia no es hablar de alguna propiedad de una confesión religiosa. Me parece que eso no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque escuché más de una vez que la Iglesia Católica Romana, cuando ellos quieren unir su historia con el Nuevo Testamento, con el periodo apostólico, ellos usan el periodo patrístico para poder, digamos, encontrar una relación con el Nuevo Testamento. Entonces, y a veces nosotros también los evangélicos caemos en esta debilidad de concebir este periodo de la historia. Los padres de la iglesia no son patrimonio de ningún grupo religioso. O sea, nadie puede decir en este tiempo que los padres de la iglesia son nuestros y que no son nuestros. Y a veces cometemos el error de estar
discutiendo como niños, haciendo nuestra pataleta en pleno siglo XXI, ¿no? Y a veces entramos en un conflicto de lucha de quién es y de quién no es, esto es mío o esto no, o este sí, no. Hay que reconocer que para el periodo de los padres de la iglesia no había denominaciones evangélicas y tampoco había iglesia católica romana. O sea, si uno quiere ver con unos ojos históricos muy imparcialmente, muy correcto, entonces uno va a reconocer que en estos primeros años no había grupos protestantes, tampoco había iglesia católica romana. Nadie puede llevar para sí, reclamar para sí la paternidad, por decirlo así, de este periodo. En resumen, yo diría, el periodo de los padres de la iglesia, de estos primeros 500 hasta 700 años después de Cristo, es de la iglesia cristiana. Las divisiones y posteriormente las separaciones, eso vino después. Entonces, estos primeros años es propiedad de la iglesia cristiana, ¿ya? Unos más, unos menos, obviamente, ¿ok? Entonces, y aquí hay que decir que con la iglesia católica romana tenemos una historia en común hasta el siglo XVI, ¿ok? Hasta el siglo XVI. A partir de entonces, llevamos y practicamos la fe cristiana por senderos distintos, aunque tenemos mucho en común, tenemos también algunos puntos que nos diferencian, pero hasta el siglo XVI tenemos una historia que compartimos juntos, ¿ok? Con sus virtudes y defectos, como siempre. O sea, no todo lo que la iglesia cristiana produjo en los 16 siglos estamos de acuerdo con todo. Ha habido muchas falencias y muchas situaciones que sinceramente nos avergüenza como cristianos. Como ahora, como hoy en día, hay iglesias cristianas de cualquier confesión cristiana que también pasa por momentos críticos muy complicados. Entonces, esta es la primera precisión que es muy oportuna hacerlo antes de entrar al estudio de la patrística. Segundo lugar, los evangélicos, y con evangélicos me refiero a todo grupo que está dentro del protestantismo, especialmente a las iglesias que no son de la tradición histórica, porque quizás en ese sector se observa más rechazo hacia el tema de la patrística. Los evangélicos tenemos que romper el prejuicio a la patrística. O sea, recuerdo cuando hay algunos evangélicos que cuando escuchan, por ejemplo, el nombre de San Agustín, o escuchan San Ignacio, o Bernabé, o Atanasio, todavía el evangélico muestra su extrañeza, ¿no? Y dice, ¿y cómo es eso? Nosotros no estudiamos, no es parte de nosotros. Y uno por ahí dirá, no, pero eso es católico, ¿no? Los presbiterianos, como confesión de fe, muchas veces al unísono repetimos el credo apostólico, por ejemplo. Y algunos evangélicos que no conocen la historia del credo, al escucharnos, dicen, oye, ustedes se parecen a la iglesia católica, ¿no? Porque repiten el credo y hablan de Atanasio y hablan de Ignacio de Antioquía. Y verdad, escuchar ese tipo de opiniones simplemente revelan un desconocimiento de la historia. Es desconocer la historia. ¿Por qué alguien podría expresarse así si en ese tiempo todavía no había iglesia católica? Entonces, yo creo que los evangélicos tenemos muchos prejuicios y creo hay tanta riqueza dentro de la historia de la patrística, dentro de la teología patrística. Grandes hombres de Dios. No fueron perfectos como tú y yo tampoco lo somos, pero fueron hombres que fueron usados por el Señor para dirigir su iglesia, para defender la doctrina de ese tiempo. Entonces, tenemos que romper ese prejuicio
Tenemos mucho que aprender de este periodo de la iglesia. Entonces, yo creo que ojalá podamos los protestantes tener más criterio al momento de estudiar este periodo fabuloso. En tercer lugar, y último, como una última precisión, no existe un corte histórico después del año 100 o después del año 325. ¿Por qué les digo esto? Porque circulan versiones desde mucho tiempo atrás que la iglesia cristiana verdadera, según ellos, solamente existió hasta el año 100 o hasta el año 325, año en la que Constantino convoca el concilio de Nicea. Después de esto, la iglesia se paganiza, se romaniza y desaparece. Entonces, entramos a un periodo oscuro en donde no hay iglesia cristiana. Y recién comienza a aparecer nuevamente ya en el siglo XX, ni siquiera en la Reforma, sino en el siglo XX, donde aparecen hombres que fundan algunas denominaciones. Esto no es lo correcto, no es ver de manera seria la historia. O sea, no hay un corte histórico. Lo que sí hay es un ingreso a un periodo muy difícil de la iglesia. ¿Okay? No hay corte aquí. La iglesia siempre pasó por situaciones complicadas. La iglesia del siglo III, la iglesia cristiana del siglo IV, V, es parte de nuestra, con sus virtudes y sus defectos. Podríamos hacer la comparación con la historia del Perú, por ejemplo. Como peruanos, todo lo que ha sucedido en tiempo dentro del territorio que nosotros consideramos que es parte del territorio peruano, todo lo acontecido en esta superficie, en esta hermosa tierra, es parte de nuestra historia. Pero también en nuestra historia hubo momentos muy difíciles y que nos da vergüenza. ¿No? Nos da vergüenza también. Entonces, pero no por eso voy a decir que este periodo de la historia no me pertenece, porque no me gusta. O sea, si yo observo, por ejemplo, que durante la conquista del Perú, veo que históricamente hubo algunos grupos, algunas etnias del norte que se fueron al bando de los conquistadores y se pusieron al bando y sometieron a la cultura peruana. No por eso voy a decir que eso no es parte de mi historia, es parte de mi historia también. La guerra con Chile y la década del terrorismo en el Perú es parte de nuestra historia. Igual en la historia de la iglesia ha habido momentos críticos, momentos complicados, y eso justamente va a ser la razón por la que tanto protestantes y católicos tendremos una crisis en el siglo XVI, que lo estudiaremos en su momento. Pero no podemos tomar una decisión tan arbitraria y decir, hasta aquí nomás hay iglesia verdadera y después ya no hay iglesia. No, la iglesia siempre estuvo, ¿ok? Siempre estuvo. Dicho esto, con la patrística, que comúnmente se conoce al estudio de la producción doctrinal, teológica de los padres de la iglesia, se conoce como patrística. Es ese periodo donde hubo reflexión, donde hubo un método de pensamiento teológico, donde hubo una defensa de la doctrina, como el periodo de los padres de la iglesia. Y estoy poniendo ahí, por ejemplo, desde el siglo I hasta el siglo VIII, que hay algunos que consideran hasta dónde podría ser la fecha de periodo. Hay algunos que no llegan hasta el siglo VIII, algunos cierran el periodo de los padres de la iglesia con los capadocios en el siglo IV, y algunos simplemente se limitan a decir, a hablar de la patrística en el siglo I hasta el siglo III. Entonces, pero digamos que los especialistas en historia eclesiástica comúnmente alargan el periodo de la patrística al siglo
8. ¿Ya? Entonces, ese es el periodo de los padres de la iglesia. Entonces, a nosotros en el curso, por ser muy breve, abordaremos más el siglo I, II y III. ¿Ya? El curso de patrística es todo un curso muy amplio y sería muy interesante estudiarlo, pero vamos a detenernos en el siglo I, II y III. ¿Alguna bibliografía que yo les pueda recomendar? Ustedes tienen allí en su pantalla, eh, que ustedes pueden conseguir para poder ampliar su conocimiento con respecto a la patrística. Ustedes tienen ahí el libro de Lightfoot, Los Padres Apostólicos. Es un excelente libro. Ahí ustedes pueden encontrar la obra de los Padres Apostólicos en el original, en griego, y con su traducción al castellano, ¿no? Es un buen libro el de Lightfoot. Ustedes pueden ver ahí de la parte superior izquierda. Alonso Ropero tiene una serie de estudios por tomos de los padres apostólicos, apologistas y todo ellos. Entonces, es un excelente libro. El libro de Justo González que estamos consultando también es un excelente libro, especialmente los tomos 1, tanto de historia del cristianismo como la historia del pensamiento cristiano. Eusebio de Cesarea es un libro infaltable para cualquier estudiante de historia de la iglesia primitiva, Eusebio de Cesarea, junto con Josefo. ¿Ok? Historia de las doctrinas cristianas de Luis Berkhoff, es la parte superior derecha, el librito de color verde, ustedes pueden ver ahí. Es un libro muy bueno, con muy buena información y tiene un amplio capítulo, tiene varios capítulos que tratan sobre la patrística y es muy bueno. Abajo pueden encontrar libros de patrología, de San Agustín, de las confesiones, de Atanasio. Son libros que nos van a ayudar a ampliar y a tener mejor concepto y conocimiento de este periodo. Algunos están en línea, ¿no? Que se puede consultar. ¿Por qué se les llama padres? Quizás esa pueda ser una pregunta por la cual podemos empezar. ¿Por qué se les llama padres? Cuando uno revisa la epístola de Pablo a los Corintios 4:15, Pablo dice, de hecho, aunque tuviera ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Pablo se está presentando como padre ante los corintios. Y de hecho que la relación entre Pablo y Timoteo también ha sido una relación de padre-hijo. Ustedes pueden encontrar en las epístolas de Timoteo que muchas veces Pablo le va a decir a Timoteo, hijo. Y que yo sepa, Pablo no, o Timoteo no era hijo de sangre de Pablo, pero la relación que él tuvo con Timoteo de papá a hijo fue un nivel espiritual. Entonces, se puede ver aquí que la persona que estaba enseñando, que hacía el papel de tutor en el plano espiritual, siempre se le llamaba padre. No con el término y con la concepción que nosotros ahora tenemos, ¿no? Y a veces nosotros asociamos rápidamente el padre a un sector por nuestra tradición histórica católica, pero no necesariamente es así. El inicio del término padre tiene un inicio como esta. Va a ser Ireneo de León en el año 202 que va a dar un concepto mucho más, digamos, claro. Él va a decir lo siguiente: cuando alguien recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que le instruye, y este a su vez es llamado padre suyo. Algunas veces cuando pastoreaba en algunas iglesias, yo recuerdo que algunas veces algunos hermanos me decían, usted, pastor, ha sido mi padre espiritual, ¿no? Entonces, y no tenía ninguna connotación negativa. Y probablemente usted que me está escuchando, alguna vez algún joven o alguna señorita de la iglesia probablemente se habría referido a usted como hijo o padre. O sea,
¿Por qué? Porque usted desempeñó un papel espiritual muy importante en la vida de este muchacho, de esta señorita. Entonces, aquí surge la idea de padre como un título, como un oficio, por decirlo así, ¿ya? Es el oficio de enseñar, incumbía a los obispos, el título de padre, por eso se aplicó a ellos, ¿ya? Entonces, más tenía que ver con la labor que desempeñaban ellos, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que se podría calificar a los padres? Aquí la mayoría de los estudiosos de la patrística toman la propuesta del dominico Melchor Cano, que vivió allá por el siglo XVI. Melchor Cano, y creo que él sentó las bases para que después tanto católicos como protestantes, cuando estudian la época de la historia de la Iglesia, siempre tomen en cuenta la propuesta de Cano. Él dijo que para ser padre de la iglesia debían reunir 4 requisitos. En primer lugar, antigüedad, o sea, debía estar más cerca al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, eso le da más autoridad. En segundo lugar, debía llevar una vida muy santa, muy íntegra. Para ser padre de la iglesia había que demostrar, vivir una vida muy consagrada al Señor. Y de hecho que ha habido padres de la iglesia que cuya sola vida inspira a uno a seguir al Señor con mucha consagración. Doctrina ortodoxa, esto es clave. Un padre de la iglesia debía someterse a la doctrina de los apóstoles. No debía ser acusado de ninguna herejía. No podía ser observado por alguna falta de conocimiento en la teología cristiana. Entonces, todos los padres apostólicos fueron personas santas que se sometieron a la doctrina de Dios. Y en cuarto lugar, Cano decía la aprobación eclesiástica. Esto es importante ahora que vivimos un tiempo donde a veces hay líderes religiosos que no se someten a nadie, ¿no? No se someten, no dan cuenta a nadie. Ellos son para sí mismo autoridad, no rinden cuentas a nadie. Y eso no está bien. Aún desde el tiempo de los apóstoles había esta idea de trabajar bajo la iglesia. El apóstol Pablo realizó sus viajes misioneros desde Antioquía y por Antioquía. No es que él decía que él tenía la autoridad y que el Señor le había revelado y que él podía visitar a las iglesias que él quisiera visitar sin rendir cuenta a nadie. No, había a una iglesia a quien rendir cuentas. Y la aprobación eclesiástica era importante para ser padre de la iglesia. Al ver la vida de Policarpo o de San Ignacio de Antioquía o de Clemente de Roma, nos damos cuenta que ellos desarrollaron una labor eclesiástica fructífera, ¿no? No eran islas, no es que desarrollaban su ministerio de espaldas a la iglesia, eran dentro de la iglesia y aprobado por la iglesia. Entonces, estas 4 propuestas me parecen muy importantes. ¿Cuál es la razón de estudiar a los padres de la iglesia? En primer lugar, porque son testigos privilegiados. Y cuando digo testigos privilegiados, es que ellos tienen mucho valor para nosotros. Cuando hacemos historia del Perú y queremos estudiar la conquista, la colonia, el periodo de la colonia, la historia que describirán los cronistas será importante porque ellos escribirán lo que han visto y aun cuando no sean muy imparciales y estén ya manchados por la cultura al momento de escribir nuestra historia como encontraron, pero por lo menos ellos son testigos privilegiados. En el caso de los padres apostólicos y apologistas, también son testigos privilegiados. Son intérpretes privilegiados también porque de alguna manera nos sirven en la hermenéutica. Ok, eso es muy importante observar cómo los padres de la iglesia vivieron, cómo interpretaron las doctrinas, cómo es que practicaron la fe cristiana. Eso para nosotros va a ser muy importante porque tenemos que siempre mirar nuestras raíces. Recuerden la primera clase.
y porque también son teólogos privilegiados. Oh, hermanos, al ver a los padres apologistas y observar el ímpetu que tenían para defender la doctrina, a Atanasio, la labor de los capadocios, uno queda totalmente inspirado para poder desarrollar la defensa y la apología de la doctrina. Había que ser teólogos privilegiados. Hay que ser personas que estudien la palabra de Dios. Y por eso al observar a los padres apologistas, sobre todo, eran teólogos privilegiados, definitivamente. Una frase de Ireneo de Lyon que me parece muy interesante es que él dijo, para ver claro hoy, hay que interrogar la tradición que viene de los apóstoles. Se recuerda en la primera clase, para poder conocer nuestra identidad hay que ir a la tradición de la iglesia. Va a ser importante ir a las fuentes, como se titula un libro, ¿no? Volviendo a las fuentes. Y como cristianos del siglo XXI, tenemos que reconocer que entre el ministerio de Jesús y sus discípulos y los padres hay más de 2000 años. Y que es nuestra labor volver a las fuentes para poder siempre mirarnos al espejo de cuánto nos hemos apartado o de cuánto nos estamos olvidando. Y cualquier cristiano, de cualquier familia cristiana, uno tiene que siempre volver a las fuentes. Los humanistas tenían esta frase muy importante, ad fontes. O sea, para poder ser y ver con mayor claridad un hecho, hay que ir a las fuentes. Si no, no vamos a llegar lejos. Podemos ser engañados si no conocemos nuestras raíces. Rápidamente, a los padres de la iglesia vamos a clasificarlo de una manera tan sencilla, porque yo creo que hay tantas formas de clasificarlos, pero hay una manera muy fácil, si se toma en cuenta el concilio de Nicea, que es en el año 325, un concilio muy importante para nosotros. A los que desarrollaron su ministerio antes de Nicea se les llamó padres prenicenos. Y a los que desarrollaron su labor, su ministerio, después del concilio de Nicea, se les llamó posnicenos. Esto es como tomando como criterio el concilio de Nicea. Pero si nosotros tomamos la cronología, normalmente se ha desarrollado de la siguiente manera. Los primeros, hasta el segundo siglo, se les llama padres apostólicos, ¿ok? Cuya labor se caracterizaba más por la exhortación y la pastoral. Eran padres que se dedicaron a exhortar, a acompañar a la grey, a explicar y a dar ejemplo y a instruir. Pero a partir del siglo III y IV entramos a lo que se conoce como los padres apologistas, cuya labor es más ya la defensa. Probablemente tú has escuchado la palabra apologética, ¿no? La apologética también viene para aquí, la apología, el hecho de establecer defensa. Las personas, los obispos que se dedicaron a defender la doctrina de los ataques, de las herejías, de las distintas doctrinas heréticas que estaban comenzando a surgir, se les llamó los padres apologistas. Y a partir del siglo IV, ya para el siglo VIII, ya la edad de oro, ya es el momento más cumbre de la aparición de varios obispos que desempeñaron una labor muy importante dentro de la historia de la iglesia. Veamos ahora detenidamente a los padres apostólicos. Entonces, quiero yo compartir con ustedes dos definiciones que me parecen muy concretos, muy claros. A Justo González va a dar una definición como esta, por ejemplo. Se llaman así porque en una época se supuso que habían conocido a los apóstoles. O sea, para González, simplemente un padre apostólico tenía la característica de haber conocido a Jesús en persona. Entonces, si quería ser una persona padre apostólica, debía haber conocido a Jesús personalmente. Es el concepto que más o menos maneja González. Quasten da
una definición un poquito más extensa y dice, se llaman padres apostólicos los escritos cristianos del siglo I o principios del siglo II. Habla de escritos. Claro, también porque, por ejemplo, la Didache es un escrito, no sabemos quién lo escribió, pero Huaston me parece que da una buena definición porque hablan de escritos cristianos cuyas enseñanzas pueden considerarse como un eco bastante directo de la predicación de los apóstoles, a quienes conocieron personalmente o a través de la instrucción de sus discípulos. Si se dan cuenta, el común denominador entre González y Huaston está en que los padres apostólicos son ese grupo privilegiado de personas que conocieron personalmente a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quizás algunos ya no conocieron a Jesucristo, nuestro Señor, pero conocieron, vivieron con los apóstoles de Jesús. Entonces, esto es importante que nosotros podamos aprender. Aquí quizás de una manera más clara podríamos un poco visualizar la labor de los padres apostólicos. Los que escucharon y los que vieron a nuestro Señor Jesucristo fueron los apóstoles. Juan va a decir en una de sus epístolas lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Lo que está diciendo en términos históricos es que ellos han sido fuente de primera mano, ellos han sido testigos oculares. Entonces, este grupo que vivió con Jesús, acompañó a Jesús en su ministerio. Entonces, este es el grupo que también tuvo discípulos. Entonces, pero estos discípulos que están al otro lado del puente son los que no tuvieron el privilegio de ver directamente a Jesús. Entonces, ¿cómo aprendieron de nuestro Señor Jesucristo? Es por el testimonio de los apóstoles. Pedro, Juan, Santiago, el propio Tomás, ¿no? Entonces, ellos son los que comenzaron a narrar, contar lo que habían visto, lo que habían experimentado desde la misma mañana de la resurrección. Entonces, ellos compartieron a otros la palabra de Dios. Por eso es que los padres apostólicos pueden compararse como un puente. Ellos hacen un puente entre los que no vieron al Señor personalmente y ellos que sí anduvieron con Jesucristo personalmente. Ellos son los padres apostólicos. Así que no lo olvides. Asocia siempre al padre apostólico como un puente, con un puente. Aquí quizás te pueda ayudar un poco. Juan tuvo varios discípulos, varios alumnos, Pedro también, Marcos, por ejemplo, era muy amigo de Pedro. Pero hay personas que estuvieron con Juan, vivieron con Juan, escucharon a Juan. Ignacio, por ejemplo, Policarpo, por ejemplo, Papías, por ejemplo. Gente que aprendió sobre los milagros de Jesús, que escuchó sobre las sanidades de Jesús, que escuchó las prédicas de Jesús, pero por boca de Juan. Se enteró de la crucifixión, se enteró de la resurrección, pero por boca de su discípulo Juan. Y miren que estos discípulos de los discípulos también tuvieron sus discípulos, porque Ireneo fue muy, muy amigo de Policarpo. Hermanos, esta etapa de la historia es maravillosa porque aquí hay una tradición. Hay una tradición. Bueno, ustedes pueden ver que hay varios padres de la iglesia. Ahí está Clemente de Roma, es un excelente obispo. La Didache es un documento muy, muy, muy interesante. Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Bernabé, el pastor de Hermas, Adiogneto y Papías de Hierápolis. Normalmente se los conoce a ellos como padres apostólicos. A Diogneto a veces se le conoce como padre apologista con Papías, pero normalmente se le considera como padre apostólico. Veamos brevemente la Didache. No vamos a ver a todos los padres, pero quiero ver solamente a unos cuantos. A la Didache que me parece más interesante. La Didache es, digamos, uno de los documentos más importantes que fue descubierto en el siglo XIX.
hasta el siglo XIX no sabíamos de la existencia de tremendo material que nosotros contábamos. ¿Dónde se encontró eso? Obviamente, esto se encontró por Estambul, Turquía, por ahí. Entonces, ¿cómo fue? El descubrimiento de este documento, que en realidad es un manual litúrgico, este es excelente, porque si nosotros damos con este manual litúrgico, vamos a saber cómo eran los cultos de los primeros años, cómo eran las celebraciones de los sacramentos en los primeros años. Así que este manual que se llama Didache o Didache, que más conocido como la enseñanza de los 12 apóstoles, fue descubierta por un tal Filoteo Bryennius, ya en el siglo XIX. El descubrimiento fue impresionante. Como cristianos todavía no nos habíamos recuperado de la alegría que teníamos por haber sido informados del descubrimiento del Códice Sinaiticus. Constantino Tischendorf había descubierto un códice, pero increíble, de valor histórico para el cristianismo. Y cuando Bryennius descubrió sin querer, por decirlo así, porque él estaba en la biblioteca de Constantinopla, luego en Estambul, buscando un libro de Crisóstomo, y encontró allí un libro con varios pergaminos ahí que no le dio importancia, no le dio mucha importancia. Y cuando rebuscando por ahí vio algunos papeles que le parecían interesantes, bueno, lo voy a revisar después, así que no le prestó atención. Ya después, cuando comenzó con más paciencia a revisar de qué se trataba, se dio cuenta que estaba frente a un material muy, muy importante. Estaba frente a una copia de un documento que probablemente era del siglo I. Y dicho y hecho, se encontró la Didache, que era un manual que incluso se había escrito antes de algunas epístolas como la de Juan, por ejemplo. Es uno de los documentos más antiguos que tenemos los cristianos, la Didache. Fue una revolución. La noticia salió en 1875, cuando se dio a conocer al mundo el descubrimiento de la Didache. Todos los cristianos pararon la oreja, tanto católicos, protestantes, ortodoxos, y comenzaron a estudiar este impresionante documento. Un gran aporte, es una joya. Entonces, este material finalmente, después de todo el estudio que le hicieron, terminó en Jerusalén, en el monasterio de Jerusalén. Entonces, y está codificado ya, ¿no? Como el Codex Hierosolimitanus. Ahí está la Didache. ¿Por qué es importante la Didache, hermanos? Algunos puntos que contiene la Didache. Este documento que fue escrito probablemente por algunos apóstoles o por los apóstoles de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, y que tuvo existencia aun cuando Juan estaba vivo, el discípulo amado, y que sirvió para poder normar, acompañar, orientar a la iglesia, es muy importante. Notemos algunos puntos que me parecen importantes. Miren, sobre el bautismo, ¿qué dice la Didache? Primero, en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Ahora que creo que dentro del sector protestante hay mucho conflicto de cómo se debe bautizar. La Didache nos da pistas, ¿ok? Dice, en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. O sea, agua corriendo, o sea, ríos, o sea, ¿ya? O sea, y es interesante que diga eso, ¿eh? Si no tienes agua viva, o sea, si no estás cerca al río, a un río, bautiza en otra agua. Si no puedes en agua fría, bautiza en agua caliente. Miren lo que está diciendo. Y si empero no tienes ni una ni otra,
derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es uno de los primeros argumentos históricos que tenemos los presbiterianos para sustentar el modo del bautismo por aspersión. A los argumentos ya bíblicos que nosotros manejamos dentro de la teología del pacto, tenemos argumentos históricos de peso, como este. Y lo que me llama la atención aquí es que los primeros cristianos no se hacían problemas, como algunos en este tiempo se hacen problemas, con el término baptizomai. Al parecer para ellos no era un tema que origine conflicto. Y en segundo lugar, lo que me llama la atención es que era una iglesia que estaba abierta a la necesidad de las personas. O sea, no es una iglesia, la iglesia de ese tiempo, no es que era una iglesia que dice, si no se bautiza, así no vale. ¿No? Entonces, no, es una iglesia con apertura, que busca solucionar el problema. No es que ya una iglesia se cierra y punto. Entonces, es una iglesia que realmente busca soluciones para los miembros de la iglesia. Y la iglesia está llamada a buscar soluciones, no a poner cargas, más cargas. Y este dato es muy importante, hermano, sobre la didache, sobre el bautismo. ¿No? Es increíble. Y aprendemos que la iglesia cristiana desde sus primeros años también bautizaba por aspersión. Voy a decirlo así también. O sea, hay esos argumentos que nosotros encontramos. Sobre la Santa Cena, hay esta información en la Didache. En cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarlo. Primero sobre el cáliz. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vida de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Miren que está enseñando a los obispos a que cuando estén repartiendo o distribuyendo el vino, hagan siempre palabras de oración o de confesión. ¿No? Y miren siempre la relación que tiene con el Antiguo Testamento. Eso es importante. Nadie, punto 4, pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Miren esta situación muy interesante que nosotros encontramos dentro de la Didache. ¿No? Había cierto cuidado de parte de ellos por llevar el sacramento a las personas que no profesaban la fe cristiana. Pero esto es un manual litúrgico, o sea, ya estamos aprendiendo aquí de cómo la iglesia en los primeros siglos desarrollaba, administraba y celebraba los sacramentos de la iglesia. Pasemos a Clemente de Roma. Clemente de Roma es un personaje también muy antiguo, creo que está entre el 92 al 101, 96 me parece que es la mayoría que coincide el año 96 después de Cristo. Clemente es un padre apostólico y es de Roma porque era obispo de Roma. ¿Ya? ¿Cuál es lo interesante de Clemente de Roma? Que Clemente de Roma envía una carta a la iglesia de Corinto. ¿Ya? Una carta a la iglesia de Corinto, que se llama también Epístola a los Corintios. ¿Qué había pasado? Que en la iglesia de Corinto hubo una crisis y hubo una división. Un sector se había levantado de la iglesia y había depuesto a los obispos que al parecer incluso habían sido nombrados por los mismos apóstoles y que los depusieron de su cargo y en su lugar nombraron a otros ancianos y presbíteros. Y esto había ocasionado un problema muy difícil a tal punto que la noticia corría por todo lado de que la iglesia de Corinto está pasando por divisiones. Es en ese contexto que Clemente de Roma escribe una carta a Corinto diciéndoles que por favor no es de cristianos hacer esto, que esto y que lo otro. Y que recapaciten y todo ese asunto. ¿Qué llama la atención? Dos cosas. Primero, con respecto a Corinto. Con respecto a Corinto, no llama la atención porque al parecer esta carta que manda Clemente se parece mucho a las epístolas de Pablo, porque Pablo también envía cartas a Corinto,
el apóstol Pablo, justamente con este contenido. Pablo envía diciéndoles, exhortándoles por sus divisiones, por sus problemas, por todas las cuestiones tan complicadas que tenía Corinto. Hermanos, Corinto era una iglesia complicada, definitivamente. Y miren, Clemente de Roma, algunos años después, mucho más después de Pablo, escribe una carta casi con el mismo tenor, lo que hace pensar que la iglesia de Corinto no había madurado mucho. No había madurado mucho. Eso es lo primero. Lo segundo que me llama la atención es la manera como empieza su carta. Y aquí es clave, hermanos, porque quizás aquí algunos compañeros de la Iglesia Católica Romana van a decir que aquí está el Papa Clemente mandando una carta a Corinto, ¿no? Como Papa, vigilando la salud de la iglesia. Pero si leemos cómo inicia la carta, es sorprendente. Miren lo que dice. La iglesia de Dios que reside en Roma. La iglesia de Dios que reside en Roma. Se está refiriéndose a la iglesia. Y parece que va a ser una iglesia que envió una carta a la otra iglesia. La iglesia de Dios que reside en Roma a la iglesia de Dios que reside en Corinto. Esto era más o menos cómo se llamaba, cómo se identificaban las iglesias, ¿no? Entonces, a los que son llamados y sacrificados por voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz del Dios Todopoderoso os sea multiplicada por medio de Jesucristo. Y a continuación, Clemente comienza a dar un largo discurso. Pero noten, en realidad, la carta es una carta de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto y que Clemente se encargó de escribir a nombre de la iglesia. O sea, no es una carta que pueda demostrar que Clemente era el Papa porque vivía en Roma. Simplemente es una carta de iglesia a iglesia, nada más. Pero acá podemos darnos cuenta cómo era la identificación y el interés de una iglesia a otra. Esto nos hace ver también que ya pues la iglesia que está en Roma cada vez va a tomar más importancia, va a tener mayor influencia, pero por lo menos aquí en la carta de Clemente uno puede darse cuenta que es una carta de iglesia a iglesia. He estado buscando el original en griego y en ningún momento hay ni siquiera una alusión a que pueda resaltar el cargo de Clemente, el obispado de Clemente, ¿no? Entonces, y si uno revisa usando el libro de Eusebio de Cesarea, quienes fueron los obispos de Roma, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera Pedro aparece como cabeza, sino Pedro está ahí como cristiano, todo ahí, y Pablo también, pero Eusebio va a decir que es Lino. Entonces, y es interesante hacer el seguimiento de los primeros obispos de la iglesia de Roma. Y creo esto es la manera como se ha conocido, y yo sostengo esto, que la manera como se ha conocido a las iglesias cristianas de ese tiempo es a través de su obispo. El obispo era un personaje de mucha importancia en las iglesias. ¿Ya? En Occidente, en las iglesias occidentales latinas y en las iglesias orientales cristianas también. Entonces, la epístola de Clemente de Roma es una epístola muy, muy interesante. Y de hecho que enseña mucho sobre la delicadeza y la fragilidad de la iglesia de Corinto. El tercer padre apostólico para esta noche, yo creo que es Ignacio de Antioquía. Es un obispo, un líder que es increíble. A diferencia de Clemente, a diferencia de la Didache que hemos visto, o a diferencia de Policarpo de Esmirna, que no lo vamos a ver, entonces por favor dense un tiempo para repasar la historia de Policarpo, especialmente su vida trágica, cómo termina quemado y todo eso por su fe, pobre anciano. Entonces, lo particular en Ignacio de Antioquía es su capacidad de poder
explicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso algunos dicen, como Berkov, que Ignacio viene más de las filas juaninas, más que paulinas. Entonces, ¿por qué? Porque Ignacio es un tipo que va a destacar en algunos aspectos teológicos. ¿Ya? ¿Qué pasa con Ignacio de Antioquía? Ustedes saben que Antioquía queda en Siria. El punto es que a Ignacio lo arrestan por ser cristiano en Antioquía y tienen que llevarle a Roma para ser, digamos, enjuiciado, y finalmente va a ser devorado por leones, como ustedes pueden ver en un lienzo que normalmente graficaron la vida de Ignacio. Entonces, a Ignacio le tuvieron que llevar en un viaje desde Antioquía hasta prácticamente Roma, casi todo el viaje de Pablo, ¿no? Entonces, en el transcurso del viaje, Ignacio iba escribiendo algunas cartas a Policarpo, por ejemplo, a Trales, a Esmirna, y tantas cartas, 7 cartas que él escribió en su peregrinaje. Y en algunas cartas dice cosas muy interesantes, como él se presenta como una persona que va a dar su vida y va a sentirse orgulloso por ofrendar su vida en el nombre del Señor Jesús, por el Señor Jesús. Incluso hasta dice que no interfieran su muerte, porque con su muerte va a honrar el nombre de Cristo. Este es Ignacio, y finalmente termina en la arena y fue devorado por los leones, ¿no? Es un final trágico. Así acababan los cristianos de este tiempo. En cuanto a su cristología, él combate la herejía del docetismo. El docetismo era una herejía que estaba entrando en la iglesia aún desde el tiempo de Juan. ¿Ya? El docetismo negaba que Jesús haya venido en carne. O sea, que subraya más la divinidad, pero niega la humanidad de Cristo, ¿no? Eso vamos a ver después. Su eclesiología, aquí es importante, porque Ignacio va a ser el primero que va a usar la frase católica. Ignacio será el primero en usar el término católico, católica. Ahora, aquí debo aclarar algo. Algunos amigos católicos con quien tuve yo la oportunidad de conversar, ellos toman como argumento esto del origen de la Iglesia Católica Romana. Pero yo creo que no es un argumento muy serio, porque en ningún momento Ignacio de Antioquía habló de la Iglesia Católica Romana. Lo que Ignacio habló y se refirió es una iglesia católica, en términos de colectividad, en términos de universalidad. Entonces, es a Ignacio el que le debemos el uso del término católico. ¿Eh? Entonces, pero para referirse a la iglesia cristiana como colectivo, a la iglesia universal que se reúne en todo el mundo, Ignacio no está pensando como probablemente usted que me esté escuchando en esta noche, cuando de repente no sabía lo que le estoy narrando, y si usted escuchaba la palabra católica, yo sé automáticamente hacia dónde le inclina su mente. Pero Ignacio no está pensando, no tiene los prejuicios de este tiempo que nosotros tenemos, la carga que nosotros llevamos. Ignacio, en el siglo II, cuando él habla de iglesia católica, él está pensando en otra cosa. Él está pensando en un cuerpo universal. Por eso cuando yo escucho a algunos evangélicos decir y rechazar enérgicamente, yo no soy católico, porque lo único que está demostrando es una ignorancia, un desconocimiento de la historia. Entonces, no hay ningún problema en usar el término católico. Yo creo que, como dice Miguel Bonino, la carga histórica que los peruanos tenemos de catolicismo no nos permiten observar con transparencia este periodo de la historia de la iglesia. Ignacio, además, es importante porque él resalta la autoridad del obispo. Es interesante. No lo endiosa, no lo pone
digamos, no le da atributos divinos, sino simplemente lo que Ignacio está intentando hacer es cuidar la iglesia. Y él dice, no se puede hacer nada sin la presencia y autorización del obispo. No puede hacerse el bautismo, no puede hacerse los sacramentos, ni el matrimonio o otras actividades sin que el obispo pueda estar presente. ¿Ya? Entonces, esto es importante en Ignacio de Antioquía. Y creo que es importante, hermanos, subrayar esto porque de alguna manera va a resaltar la labor de la autoridad que tenemos los pastores en las iglesias. Ignacio no está a favor del caudillismo. Ignacio no está a favor de caudillos en la iglesia. Simplemente lo que Ignacio está mencionando es que los pastores y los obispos tienen mayor responsabilidad y su responsabilidad tiene que ver con cuidar la iglesia. Noten que el contexto en el que está viviendo Ignacio es un contexto muy complicado porque había muchas herejías y quien tenía que cuidar y proteger a la iglesia de estas doctrinas justamente eran los obispos. Entonces, hay esta labor muy importante en Ignacio de Antioquía. Miren, esta es la ruta que Ignacio tuvo que recorrer para llegar a Roma. En su eclesiología, como hemos dicho, aquí aparece la Iglesia Católica, ya esto hemos visto, considera que la Eucaristía tiene que hacerse bajo el obispo, ¿ya? O con alguien encomendado por él. Entonces, eso es muy importante. Un asunto, y ahí para ir terminando, sobre el domingo. Ignacio habla lo siguiente: los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. Ignacio informa, argumenta, presenta que los cristianos ya habían dejado de reunirse ya en el sábado, sino que ya estaban reuniéndose en el día del Señor, o sea, domingo. De ahí que cuando se nos acuse sin fundamento que en ustedes se reúnen en domingo porque Constantino lo cambió, y a veces sin ningún tipo de conocimiento, hay que hablarles de Ignacio. Ignacio, en las cartas de Ignacio ya hay referencia de que la iglesia ya se estaba reuniendo en domingo. En la Biblia también hay argumentos bíblicos que sí, ya vemos que la iglesia había comenzado a reunirse en domingo. Ok, hermanos, el tiempo se ha cumplido. Ha sido un privilegio poder recorrer juntamente con ustedes los primeros años del cristianismo. Que Dios pueda bendecir sus vidas, pueda desafiarles a ustedes a conocer más este asunto, pero sobre todo, amar más al Señor. Todo conocimiento, todo estudio de la palabra de Dios, de la revelación y de la historia debe llevarnos más a amar a nuestro Señor Jesucristo. Es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y nos vemos el viernes que viene. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.